con la doctrina sobre el perdón de los pecados, ¿no? Veamos qué dice el catecismo. Dice, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Página 285, numeral 982 del catecismo de la Iglesia Católica. Por voluntad de Cristo, la iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados. Página 286, numeral 986. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados. Numeral 414, no, página 414, numeral 1448. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? ¿No? El catecismo dice, no, en el nombre de Jesús nosotros le vamos a perdonar los pecados, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, vemos un ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto es Marcos 2:7, ¿no? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Efesios 4:32. Dice la Biblia, nos dice que Dios desea que vayamos directamente a Él, ¿no? Para recibir el perdón, no a una iglesia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. ¿No? En este versículo firmemente se declara que el perdón de los pecados viene del trono de Dios, no de una iglesia. Sin embargo, el catecismo enseña, ¿no? Enseña una doctrina contraria, ¿no? Dice, en efecto, los obispos, los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Página 418, numeral 1461. Dice, era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Página 284, numeral 979. Sin embargo, esta doctrina hecha por hombres contradice la palabra de Dios, ¿no? Muchos personajes de la Biblia se acercaron libremente al trono sin necesidad de un intermediario, de otra persona, ¿no? Dice, mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, versículo 5. El rey David fue directamente a Dios a pedir perdón, ¿no? Dice, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Salmo 25, 18. En el Salmo 51 vemos otra vez, ¿no? David pide perdón, reconoce su falta, ¿no? Dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 2 al 4. El rey Salomón también sabía que él y todo el pueblo de Israel podrían ir directamente a Dios, ¿no? Para pedir perdón por sus pecados, ¿no? Dice, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Segunda de Crónicas 6:21, ¿no? Dice, Dios dice a la gente que acuda a Él, ¿no? Para pedir perdón, ¿no? Dice, es claro, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Dios nunca exige a una persona que pertenezca a una iglesia para que los pecados sean perdonados, no habla de eso, ¿no? Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica afirma que el perdón de los pecados se alcanza solamente por medio de ella, ¿no? El Catecismo nos da una respuesta. Dice, si en la Iglesia no hubiera remisión de pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don, ¿no? Página 286, numeral 983.
O sea, en lugar de buscar el perdón en Jesús, ¿no? Y en Dios, la Iglesia Católica nos enseña que los pecados pueden ser perdonados solamente por medio de ellos, ¿no? Por medio de la Iglesia, ¿no? No sé si es una forma intencional, ¿no? O es un error en que ellos están, pero eso es lo que se nos está enseñando, ¿no? En la Iglesia. Es importante, ¿no? Bueno, recalco siempre la importancia de que cada uno analice, ¿no? Cada uno. Yo, en mi caso, yo trato siempre de ver todos los puntos de vista de distintas doctrinas, ¿no? Y al final yo soy el que me doy cuenta, ¿no? Cuál, no porque soy sabio ni nada de eso, o iluminado, simplemente veo quién es el que se basa en la Biblia, ¿no? Y quién es el que se basa en tradición, en nuevas revelaciones, ¿no? Como son distintas denominaciones cristianas, ¿no? Se basa en la nueva revelación de Russell, por decir los testigos de Jehová, en la nueva revelación de Ellen G. de White, que es la profeta de los adventistas, ¿no? Es importante que cada uno analice, ¿no? De todas maneras, siempre es bueno analizar. Yo analizo, por decir, estaba viendo un apologista católico que decía que, bueno, daba un ejemplo, ¿no? Esto es muy aparte, ¿no? Pero quiero que entiendan, ¿no? Que muchas veces la mente se cierra, ¿no? Estaba viendo, este apologista da un ejemplo sobre María, ¿no? Esto no tiene que ver con el tema, pero bueno, el ejemplo de María, ¿no? Que hay un texto en la Biblia que dice, ¿no? Dichoso el vientre que te llevó y dichosos los pechos que mamaste, ¿no? Entonces Jesús responde, ¿no? Más bien bienaventurado aquel que escucha la palabra de mi Padre y la obedece, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y decía, pero ese no es el mismo ejemplo que los cristianos, ¿no? Usan para demostrar que Jesús nunca enaltecía a su madre. Y él usa el mismo ejemplo para demostrar que Jesús enaltecía a su madre. Entonces dice, de repente nosotros los cristianos estamos como cegados, ¿no? Entonces yo consulté, bueno, le hice una pregunta a un amigo que es neutral, ¿no? Él es agnóstico y él le mostré el ejemplo y le digo, ¿tú crees que es un ejemplo donde Jesús enaltece a su madre? Me dice, no. Es un ejemplo donde Jesús da más importancia a la palabra de Dios que a su madre, ¿no? No es que la minimiza ni nada de eso, simplemente da más importancia a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, les digo esto porque existe una venda, ¿no? Existe una venda y uno tiene que orar a Dios, ¿no? Para que Él quite esa venda, ¿no? Bueno, entonces por ahora vamos a detenernos aquí, ¿ya? Continuamos en el siguiente video sobre el estudio del catecismo. Gracias. Hola, continuamos con